abordaremos el concepto del derecho registral comparado. Y para eso vamos a retomar una situación práctica que llega a nuestra escribanía y que encontramos en la lectura. Se trata del caso de Santiago Díaz. Santiago Díaz es una persona que ha logrado conformar un capital importante para desarrollar un emprendimiento. Santiago se acerca a la escribanía para plantearnos que tiene en vista comprar alguno de 2 inmuebles que le han ofrecido para desarrollar su emprendimiento. Estos 2 inmuebles que desea adquirir y por los cuales tiene que decidir, uno se encuentra en un espacio natural, un entorno natural, y otro en un lugar más urbano, ¿sí? En la ciudad. Santiago ha logrado, fruto de su esfuerzo, de también lograr juntar el capital a través de los bienes hereditarios que ha obtenido y de la liquidación de una SRL, constituir un gran capital para desarrollar un emprendimiento. Su idea consiste en construir diferentes unidades para venderlas a personas que tengan más de 60 años y que deseen vivir en un espacio de comunidad. Quiere adquirir uno de estos terrenos que les comentaba, ha estado viendo, y llega a la escribanía para conocer qué derecho real de las nuevas manifestaciones de la propiedad puede adecuarse más a su emprendimiento. En el derecho registral comparado, analizamos características particulares de los registros y de los sistemas que imperan tanto a nivel latinoamericano como a nivel europeo. Pensemos si el efecto del sistema australiano Torrens puede ser aplicado en el sistema registral argentino. Analicemos si es posible que a través de la función calificadora de los funcionarios registrales se pueda subsanar algún defecto cuando exista algún vicio, ¿verdad?, de los elementos esenciales de la relación jurídica en nuestro sistema registral argentino. Analicemos cada uno de las características y efectos de los principales registros o sistemas registrales en Europa para vincularlos al caso de Santiago Díaz. Relacionaremos en el caso de Santiago a los conceptos de título y de modo y por supuesto los efectos de la registración junto con la vinculación del principio de inscripción y los efectos propios de esa registración. Este principio de inscripción implica que para que puedan producir efectos los títulos traslativos de dominio, ya sean universales o singulares, es indispensable que se produzca la toma de razón de ellos en el registro. Los distintos sistemas registrales que abordaremos hablarán de sistemas europeos, ¿sí? Por un lado el sistema alemán, el español, el sistema de Torrens y por último el sistema francés. Estos sistemas tienen características especiales. Si hablamos del sistema alemán, vamos a ver que existe una etapa de negocio obligacional, una etapa de acuerdo real y una etapa de inscripción. Este tipo de registración tiene un efecto constitutivo. En el sistema español, que obviamente tiene una influencia germánica y románica o romana, existe el título y el modo es la tradición. Aquí el efecto es meramente declarativo. Tenemos un sistema que es el que impera en Australia, en donde se ha hablado de que es uno de los sistemas más perfectos de registración, donde se hace un examen de títulos junto con un examen topográfico sobre la coincidencia del inmueble. Esto tiene que ver con el principio de especialidad y las características propias que tiene el inmueble. El efecto en este sistema registral, el de Torrens, es constitutivo también. Y por último abordamos el registro facultativo que impera en el sistema francés. El derecho real va a nacer con el acuerdo obligacional, o sea que basta el consentimiento de las partes para que una de ellas adquiera el derecho real sobre ese bien. Y el efecto de la registración es meramente declarativo. Abordar esta comparación entre los sistemas registrales europeos nos permite hacer foco en los registros con efecto constitutivo o con efecto declarativo. Y entonces, en el supuesto que el sistema imperante en la Argentina sea el francés, a Santiago le bastaría realizar un acuerdo obligacional, un contrato de compraventa del inmueble que ha escogido, para que el derecho real de dominio nazca a su favor. El efecto en el registro o en el sistema francés es meramente declarativo y se basa en el consentimiento de las partes. Pero, ¿qué pasaría si en la Argentina
se usara el sistema Torrens, que es el que impera en Australia. En ese caso, el derecho de dominio a favor de Santiago será adquirido recién en el momento de la inscripción. Sin la toma de razón, ningún derecho real se adquirirá a su favor sobre el inmueble. De acuerdo entonces a la comparación que hemos hecho entre los sistemas registrales europeos, los invito a pensar qué efecto tiene la registración en el sistema registral que impera en Argentina, el que hemos estudiado, en el caso del contrato de compraventa sobre un inmueble que ha realizado Santiago. La respuesta sería: el efecto es declarativo, debido a que Santiago adquirirá el derecho real de dominio a través de un título y de un modo suficientes, mientras que la inscripción se realiza solamente a los efectos de que su derecho pueda ser oponible a terceros interesados y de buena fe. Entonces ahora vamos a analizar el sistema registral inmobiliario argentino y los conceptos de título y modo. Continuemos entonces retomando el caso de Santiago Díaz, quien por fin se decide a comprar uno de los inmuebles que le estaban ofreciendo. En este caso, Joaquín Méndez le ofrece un inmueble en la ciudad y por sus dimensiones y características se ajusta perfectamente al emprendimiento que quiere realizar Santiago, quien está muy apurado en tomar posesión de dicho inmueble para poder comenzar a construir su emprendimiento, que recordemos es destinado a personas mayores de 60 años que quieran vivir en espacios de comunidad. Para explicar entonces la adquisición del derecho real de dominio sobre ese inmueble de Santiago Díaz, vamos a partir de una noción, y es que la ley dice que los derechos reales recaen sobre cosas registrables cuando precisamente se requiere la inscripción de los títulos en el respectivo registro. Pensemos ahora qué vinculación existe entre el efecto declarativo de esa inscripción y los conceptos de título y modo. Hemos estudiado que la adquisición de los derechos reales y también la transmisión de estos derechos reales por actos entre vivos requieren sí o sí de la concurrencia de título suficiente y modo suficiente. ¿Y qué se entiende por título suficiente? El título suficiente va a ser un acto jurídico que, según la ley, reviste todas las formas necesarias para que se pueda transmitir o constituir cierto derecho real, ¿verdad? La tradición posesoria va a ser un modo suficiente. La tradición se entiende como la entrega de la cosa, siempre y cuando el derecho real se ejerza a través de la posesión. También tenemos algunos modos, como es la inscripción registral, para el caso en que la ley así lo designe. Ahora bien, el perfeccionamiento de esa adquisición de los derechos reales tiene que ver con la publicidad suficiente. ¿Por qué? Porque la adquisición o transmisión de los derechos reales constituidos de conformidad a esas disposiciones que establece el Código Civil y Comercial van a ser oponibles a terceros interesados y de buena fe siempre que sean publicitadas de manera suficiente. Como en materia del registro inmobiliario, el sistema imperante, el efecto es declarativo, basta entonces que concurra el título suficiente y el modo suficiente, que sería la escritura pública, y el modo la tradición, para que nazca el derecho real de dominio a favor de Santiago Díaz. Y necesariamente la inscripción se da a los efectos de hacer oponer ese derecho a terceros interesados y de buena fe. Ahora bien, una vez que Santiago Díaz adquiere este terreno, él está pensando en utilizar algunos de los institutos de las nuevas manifestaciones de la propiedad para adecuar su emprendimiento a alguno de los establecidos en el Código Civil y Comercial como nuevos derechos reales. Y entonces ha pensado en el derecho de propiedad horizontal. Es aquí que en el asesoramiento que haremos a Santiago Díaz respecto a la afectación del inmueble al régimen de propiedad horizontal cobra relevancia el reglamento de copropiedad, ¿verdad? Este reglamento debe inscribirse necesariamente en el registro a los fines de que se produzca la división jurídica del inmueble. ¿Y qué importancia tendrá la especificidad de las cláusulas en ese reglamento, que debe ser instrumentado bajo ciertas condiciones y que implican un régimen jurídico para los futuros habitantes de ese conjunto habitacional? Por ejemplo, pensemos, si en el emprendimiento de Santiago el fin específico de las unidades funcionales va a ser que las personas que adquieran estas unidades
pasen sus años, digamos, de la tercera edad en convivencia, ¿podría instalarse quizás un consultorio odontológico en una de las unidades funcionales? Y bueno, hay que ver esa especificidad en las cláusulas redactadas del reglamento de copropiedad para ver si efectivamente podría instalarse uno de esos negocios con esas características tan particulares. Siguiendo este razonamiento, los invito a pensar, si Santiago Díaz pretende adquirir el derecho real de dominio sobre el inmueble que le está ofreciendo Joaquín Méndez, entonces deberá entonces contarse con título y modo suficientes. En el caso de los inmuebles, el título suficiente va a ser la escritura pública y el modo es la tradición. Y la registración, como tiene efectos declarativos, es solo a los fines de hacer oponible este derecho a terceros interesados y de buena fe. Y entonces ahora vamos a abordar el concepto del sistema imperante en el registro de propiedad automotor. Y para eso vamos a retomar este caso de Santiago Díaz, que ya comenzó con la construcción del emprendimiento, ya ha tomado posesión del terreno que le vendió Méndez, y cuando está haciendo esta construcción empieza a tener ciertos problemas porque se ha detectado un inconveniente en el suelo y necesita tener liquidez. No está contando con eso en este momento y por eso decide poner en venta sus vehículos. A través de esta puesta en venta de sus vehículos, entonces, vamos a analizar un caso especial, ya que uno de los vehículos lo ha podido vender, pero el otro lo ha entregado al hijo de un amigo solamente a los efectos de que él empiece a conducir ese vehículo y le entregó un precio en dinero, pero todavía no ha realizado la transferencia. Los automotores que pone en venta Santiago Díaz son cosas muebles, pero son registrables. Y el decreto ley que habla de este tipo de cosas muebles establece que el sistema registral tiene efectos constitutivos. ¿Y qué implicancias tienen entonces estos efectos constitutivos? Vamos a decir que en el registro de propiedad automotor, el titular registral adquiere esa condición una vez que se inscribe la transferencia en el registro. Es decir, antes de que se inscribe esa transferencia, solamente se tiene una tenencia sobre esa cosa mueble, pero no existe titularidad registral y por lo tanto no nace ese derecho real hasta tanto no se inscriba. La relevancia del hecho de haber transferido la tenencia a Marcos Luján por parte de Santiago Díaz de uno de sus vehículos y la implicancia con el efecto constitutivo del registro de propiedad automotor implican que si esta persona, Marcos Luján, comete algún siniestro por su culpa, ¿verdad? El titular registral sigue siendo Santiago Díaz y por lo tanto la persona víctima de algún siniestro puede reclamar la reparación tanto a Santiago Díaz como al conductor. Resulta que al cabo de un tiempo Santiago Díaz concurre a la escribanía y nos dice que al haber firmado el 08 y pudiendo certificar esas firmas y a su vez declarando que la misma se estampó en el formulario 08 antes de que ocurriera un accidente que protagonizó Marcos Luján, él se libera de total responsabilidad. ¿Esa afirmación de Santiago Díaz es verdadera o falsa? Y entonces la afirmación es completamente falsa por estos efectos constitutivos del registro de propiedad automotor. Ahora bien, vamos a abordar otro concepto, el concepto del registro de créditos prendarios. Resulta que Santiago Díaz vuelve a la escribanía y comenta que uno de los interesados en comprarle el otro vehículo ya no se encuentra tan comprometido con esa situación porque se acaba de enterar a través de una consulta de legajo que existe una prenda en ese auto que Santiago le está ofreciendo. En el año 2010, Santiago Díaz estaba medio apremiado de dinero y decidió constituir una prenda a favor de un acreedor sobre su automotor. Sabemos que, hemos estudiado, existen prendas civiles y también prendas con registro. La prenda civil implica un derecho real de garantía en donde la cosa se traslada de manos del deudor prendario al acreedor prendario. Y para solucionar este inconveniente, si se quiere, y que la cosa pueda seguir siendo usada, se establece la prenda con registro.
Y entonces hemos estudiado que esta prenda con registro a su vez puede ser una prenda fija o una prenda flotante de acuerdo al bien sobre el cual recaiga, ¿verdad? En el caso del automotor que tenía Santiago Díaz, se trata de una prenda con registro fija. Y siguiendo este razonamiento respecto a la prenda con registro que Santiago ha constituido en el año 2010, me gustaría hacerles una pregunta. Podemos afirmar respecto a ella qué tipo de efectos tenemos respecto al registro de la prenda. Bueno, la respuesta es efecto declarativo. Basta el consentimiento de las partes, deudor y acreedor, para que el derecho a favor del acreedor prendario nazca. Y la inscripción es solo a efectos declarativos. Ahora los invito a resolver la actividad práctica. Recuerden que luego vamos a analizar un ejemplo de resolución. Analizaremos a continuación entonces las consignas de esta actividad práctica. Como escribano actuante, la propuesta es que redactes algunas cláusulas del reglamento de propiedad horizontal para que el proyecto del señor Santiago pueda ser viable. Para ello deberás trabajar en un único documento de Word tomando los recaudos de una escritura, que es el título indicado para la constitución del derecho real de propiedad horizontal y que será el instrumento portante para la inscripción en el registro. A continuación, deberás redactar los 8 artículos siguientes guiándote por las disposiciones del artículo 2056 del Código Civil y Comercial, que establece las cláusulas obligatorias en el reglamento. En la escritura deberás redactar al menos las disposiciones correspondientes a los incisos que te presento a continuación. Luego de redactar las cláusulas, deberás en el mismo documento fundamentar jurídicamente, citando las normas de la bibliografía obligatoria, por qué incluiste esas disposiciones y no otras, vinculando tu decisión con la situación de conflicto de la señora Rosa Pacheco. Los invito a pensar sobre los conceptos relevantes que deberían haber tenido en cuenta para resolver correctamente la actividad práctica del módulo 1. ¿Qué derecho real se ajusta a los requerimientos del emprendimiento de Santiago Díaz? ¿En qué consiste el derecho real de propiedad horizontal? Si analizamos la división jurídica del inmueble en el que ha construido Santiago el emprendimiento, ¿cómo se instrumenta el reglamento de copropiedad? ¿Puede generar efectos por el simple consentimiento de las partes? Es preciso profundizar respecto al contenido del reglamento de propiedad horizontal y su registración, y también las implicancias en el proceso de afectación al régimen de propiedad horizontal del emprendimiento de Santiago Díaz. ¿Qué establece el Código Civil y Comercial al respecto? ¿Cómo se integra el título de cada una de las unidades funcionales que adquirirán los clientes de Santiago? Como el reglamento es a la vez un requisito jurídico esencial y un contrato para las partes, ¿qué cláusulas deberán redactarse de manera obligatoria para que la situación planteada por Rosa Pacheco sea contemplada desde el comienzo de la puesta en marcha del emprendimiento y ella puede seguir realizando alquileres temporales de una de sus habitaciones? Les recuerdo que este ejemplo de resolución se encuentra disponible en el SAM para que lo consulten todas las veces que lo necesiten. Tenemos entonces que trabajar sobre un modelo de escritura del reglamento de propiedad horizontal en donde se entregaba el encabezamiento y en el cual tenían que ustedes completar los datos específicos del inmueble, MIDE, LINDA y también la nomenclatura catastral, datos que tenían en la situación problemática. Luego vamos a ir viendo las cláusulas que integran este reglamento de propiedad horizontal y que ustedes debían completar siguiendo los lineamientos del Código Civil y Comercial. En el artículo 2 y siguiendo el inciso B, se debía establecer cómo se compone el edificio. En el artículo 3 y según el inciso J, hablábamos del destino de estas unidades funcionales, que es exclusivamente el de vivienda para personas mayores de 60 años. En el artículo 4 y siguiendo el inciso Q, teníamos que consignar aquellas normas de convivencia. El artículo 5, que está indicado el inciso D del Código Civil y Comercial, hablábamos de las partes y cuáles son de propiedad común y también cuáles son de uso privativo. Respecto al artículo 6 y según el inciso H, teníamos que hablar del uso y goce de las cosas y lugares comunes. El artículo 7 y según el inciso G nos trae qué sucede cuando se origina algún gasto común. El artículo 8 y según el inciso L nos habla de la administración del inmueble y cómo será ejercida. El artículo 9, según el inciso M, nos habla de la voluntad de los copropietarios que se expresará a través de asambleas. Y el artículo 10
Nos habla de que el hecho de ser titular del dominio exclusivo de cada una de las unidades importa el conocimiento y aceptación de este reglamento por sí, inquilinos u ocupantes de las unidades funcionales del edificio. Y ahora analicemos la fundamentación jurídica, que era una parte muy rica en esta actividad práctica. Para poder adecuar las pretensiones de la señora Rosa respecto a su calidad de anfitriona de turistas a través de la plataforma tecnológica, es preciso considerar que por el derecho real de propiedad horizontal, cada propietario será dueño exclusivo de su piso o departamento, con las limitaciones generales que prohíben al propietario y a los ocupantes destinarlo a usos contrarios a la moral o buenas costumbres a fines distintos a los previstos en el reglamento de copropiedad y administración, perturbar con ruidos o de cualquier otra manera la tranquilidad de los vecinos, ejercer actividades que comprometan la seguridad del inmueble o depositar mercaderías peligrosas o perjudiciales para el edificio, siempre que los inquilinos se comporten correctamente y respeten las exigencias del propietario del edificio, no existe incumplimiento del reglamento. A su vez, el Código Civil y Comercial de la Nación dispone en el artículo 1187 que hay contrato de locación si una parte se obliga a otorgar al otro el uso y goce temporario de una cosa a cambio del pago de un precio en dinero. Y en el artículo 1199, inciso B, que no se aplica el plazo mínimo legal a los contratos de locación de inmuebles o parte de ellos destinados a habitación con muebles que se arrienden con fines de turismo, descanso o similares. La actividad promocionada por la plataforma en la que Rosa es anfitriona y o cualquier otra empresa está en línea con estos dos artículos, ya que siempre los inmuebles publicitados están amoblados y se alquilan con fines principalmente de turismo por periodos reducidos. Si el reglamento de propiedad horizontal no prohíbe expresamente el alquiler por plazos menores al mínimo legal, Rosa puede ofrecerlo en la plataforma, informando expresamente a los inquilinos las restricciones aplicables respecto a la convivencia.